Silbato a la boca, pitazo inicial. Afuera pasa la historia. Aquí ya arranca el partido entre Guaraní y Recoleta por la fecha número 6 del torneo anual FEM. La salida de Stumps. Garcete que se equivoca y avanza. Franco. Camila salió mal. ¡Gol! ¡Gol! De Guaraní. Franco ante la mala salida de Camila Benítez. Esta vez la suerte no estuvo de su lado. Y Guaraní convierte a los 35 y medio. Guaraní lo gana por 1-0. Acá en una pelota larga, cabecea atrás, ahí sale Camila Benítez mal, pica y aprovecha ella, se cayó, pero le quedó como para rematar de costado. Camiseta 9 para Karina Castellano y 17 para Arminda Troche, se preparan en Guaraní. Franco, gol. ¡Gol! Guaraní, otra vez Franco en el área cuando Recoleta tuvo el empate en el área de Guaraní. Estas meten un flechazo, otro flechazo para herir al conjunto canario. 8 minutos tenemos de este segundo tiempo. Guaraní lo gana por 2-0. Y esta vez cuando Desi Sánchez me dio la sensación que te iba a abrir la cancha a Dayana, no, ella engancha, se mete. Defensora tiene que pasar una lesión como para que cambie. Normalmente siempre se cambian delanteras y medio. Castellano define, gol. Gol de Guaraní. Karina Castellano. La primera pelota que toca directamente. Las goleadoras son así. Las goleadoras son así. Son como un monstruo para los rivales. Golazo de Guaraní, gran pase de Pereira. Lo gana la legendaria 3-0. Y se juntaron las ex olimpistas, las amigas. En 3 toques llega así otra vez. Un minuto después para Karina Castellano pueda meter el tercero para Guaraní. No, usted va a hacer dupla con Claudia Blanco. Voy a estar con la señorita Blanco mañana para el juego entre Trinidense y General Caballero. Señoras y señores, final del partido en Luque. Ganó Guaraní 3-0 a Recoleta.